Bueno, también aquí dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Esto quiere decir que nosotros podemos decidir cuántos hijos tenemos. Si decidimos tener 10 y tenemos la capacidad de mantener 10, los vamos a hacer. Si queremos tener uno cada año, igual. El gobierno no tiene, ni nadie tiene por qué decirnos, solamente puedes tener 5 y los puedes tener cada 2 o 3 años. No, aquí la ley, bueno, la Constitución dice que toda persona tiene derecho a decidir cuántos hijos puede tener y el tiempo que sea entre cada hijo. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Como les decía yo, desafortunadamente aquí en México, entrando el gobierno, suspendieron el seguro popular que le daba acceso a la salud a mucha gente de bajos recursos. Quisieron implementar el famoso INSABI, que tampoco dio resultado, y ahora ni Seguro Popular ni INSABI, y entonces el Estado no puede garantizar ese derecho a la salud y sobre todo a la gente de bajos recursos. Dice, continuamos en el mismo artículo, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a ese derecho. El daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque en términos dispuestos de la ley. Lo que les decía yo, aquí hay parques y jardines y los van, los inauguran y se sacan la foto y los está garantizando eso. Eh, que ya reparaste un espacio, pues ahora garantiza el, el que la familia que vaya a disfrutar ahí, pues que no se ve afectado por otro tipo de personas. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Esto quiere decir que no tienen que pasar años para que nos registren y sobre todo, si vamos a un registro civil, nos deben de atender de forma inmediata. ¿Por qué? Porque el ser humano que acaba de nacer tiene días y urge ser registrado. Y sobre todo ser registrado conforme al país, conforme al país en que nació, para que de inmediato adquiera esa ciudadanía. No se tienen que pasar 2 o 3 días. No, eso ya también depende mucho de nosotros como padres, que nació mi hijo hoy, dejo que se recupere 2 o 3 días la señora y vámonos al registro. Antes que ir al bautizo, vamos al registro. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Lo que les decía yo, que si el Estado está administrando o llevando a cabo la mejora de algún museo, no sé, X, el Estado debe de garantizar la gratuidad en esos espacios que el Estado está administrando. Y desafortunadamente aquí hay muchos museos que administra la industria privada y ahí sí cobran, pero la mayoría de los museos que administra el Estado no tiene por qué cobrar. Ese es un derecho de acceso a la cultura. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a la ley en la materia. Bueno, los mexicanos acaban de ver que las clavadistas tuvieron que andar vendiendo trajes de baño para solventar su viaje. ¿Cuándo es el Estado quien debe de garantizar eso? Eh, a, Aparte de que el Estado jamás les dio dinero, ellas fueron y hicieron un buen papel, trajeron medallas de oro y el Estado jamás las apoyó ni las reconoció siquiera. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial. O sea, que aquí en la República Mexicana todos tenemos derecho a movernos, ya sea por carreteras federales o de cuota, sin que se nos prohíba eh,
el transitar, ¿no? En nuestros vehículos. Al llegar a la cuota, hay veces que hay filas, y no porque uno traiga un auto de modelo antiguo, se nos va a mandar a la cola para que pase uno con modelo reciente. Por eso dice que el derecho a la movilidad debe ser inclusiva e igualitaria, ¿sí? Eso lo debe de garantizar también el Estado. El artículo 5 dice: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode, siendo lícito. O sea, uno debe de trabajar en lo que le gusta, no en lo que se nos quiera obligar, porque si no ya estaremos entrando en la parte de esclavitud. ¿Sí? Si a mí me gusta construir casas, me voy a dedicar a construir casas. Si a mí me gusta hacer pan, me voy a dedicar a hacer pan. Nadie me tiene que obligar a hacer un trabajo que no me gusta. Eso es lo que dice y garantiza el artículo 5. Toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir la información e ideas de toda índole. Y volvemos a lo mismo, ya nos quieren desaparecer al INAI, que es el Instituto para la Transparencia, en donde uno como mexicano iba y pedía información y el INAI tenía que darnos esa información. Pero toda persona tiene el derecho al libre acceso a la información, pero ya hasta eso nos quieren quitar, el tener ese derecho a la información plural y oportuna. Y continuamos con estos derechos que en un momento se van a cruzar con lo que es la seguridad. El artículo 7 dice: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. O sea, nadie nos debe de coartar esa libertad. Así como en esta reunión que estamos teniendo, que estamos difundiendo ideas, que no estamos provocando, ni estamos malversando lo que dice la Constitución. Esto es inviolable, es la libertad de difundir nuestras opiniones. En el artículo 8 dice: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta sea formulada por escrito de manera pacífica y respetuosa. O sea, se sobreentiende que debemos de respetar en todo momento y pedir todo tipo de información de manera respetuosa, sin caer en provocaciones o sin insultar y faltar el respeto a la gente a la que nos dirigimos. En el artículo 9 dice: no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. Es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos asociándonos o reuniéndonos pacíficamente con el objeto lícito de compartir información. No estamos armados, bueno, eso creo. Entonces, esto nos permite compartir esto libremente. En el artículo 10 dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y las de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas. A veces se malentiende este artículo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la Constitución nos permite tener un arma en nuestra casa, a veces piensan que la Constitución nos está permitiendo cargar un arma en vía pública o fuera de nuestra casa, cuando nada más es para uso exclusivo de la casa y para garantizar la seguridad de la misma. Bueno, aquí también nos dicen de los procesos penales. Les decía yo que pues son 9 y los derechos de la víctima u ofendido son 7, y pues no se los voy a leer todos, pero esos son los derechos que... Y aquí el artículo 22
quiero que lo escuchen bien porque es muy importante. Es muy importante y se ha quedado olvidado. El artículo 22 dice, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Esto que nos dice que está prohibido el maltrato, los golpes y muchas otras cosas que desafortunadamente, como les decía yo en la charla anterior, yo tuve la fortuna o desafortuna de haber trabajado en reclusorios y de verdad, esto no se lleva a cabo. Ahí se violan todos los derechos, ahí prácticamente la mitad de los internos no tiene dignidad e incluso, si me preguntan a mí que cómo concibo el infierno, es cuestión de que alguien vaya a visitar el reclusorio y verá que ahí se cometen los 7 pecados capitales. De verdad están olvidados toda esa gente que el que dicen ahí que el que la hizo la debe de pagar, pero hay mucha gente que no tendría que estar ahí. Y aún con el nuevo Código Penal, no se pudo reducir la sobrepoblación y siguen gente inocente ahí y bueno, no se ve para cuándo. Y aquí es a donde sí les tendría que hacer yo un llamado a las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones civiles como International Project, a que se den una vueltecita ahí por algún reclusorio y empiecen la defensa de estas gentes. De verdad, hay gentes que están ahí en unos de estos famosos juicios kafkianos que ya no deberían de existir, pero ahí están 5 o 6 años sin ser procesados. Y ahí están. ¿Por qué? Porque no hay gente que lo acuse, pero tampoco hay gente que lo defienda y entonces ahí continúan. Voy a retomar un poquito lo de la Constitución mexicana al principio y se me olvidó mencionarles que el artículo, entre los primeros artículos, dice o hace mención que la esclavitud, bueno, hace mención de de la esclavitud y dice, toda persona que es esclavo en el extranjero, al ingresar al territorio mexicano, alcanzará por solo ese hecho su libertad y la protección de las leyes. O sea, creo que ya son mínimos los gobiernos que ejercen la esclavitud, pero en caso de que alguien sea esclavo en su país y llegue a México, automáticamente deja de serlo y adquiere la protección de las leyes mexicanas. Bueno, déjenme, aquí tengo algunos apuntes. Les decía yo que el sistema penitenciario se organizará, y eso lo dice el artículo 18, se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, pero, pero ya les comenté que no es así. El sistema penitenciario aquí en México no, no se basa en ese respeto. Es totalmente violatorio y si cabe la palabra, cruel, indigno de cualquier gobierno que se jacte de ser actual, que se jacte de ser democrático, que se jacte de ser, que más bien que se jacte de decir que vela por los intereses de los mexicanos. Yo no estoy a favor de ningún delincuente, pero tampoco estoy a favor de que se le humille a ningún ser humano. Y ahí en el reclusorio, desde la alimentación, desde el hacinamiento, que en una celda de escasos 4 metros por 8 metros, meten hasta 20, 25 personas en una celda que es exclusivamente para 4 personas, llegan a meter tal cantidad de gente que de verdad es increíble, en serio, es increíble que puedan hacer que quepan tanta gente.
Y el artículo 20 nos dice que hay dos formas de proceso. El artículo 21, en el párrafo 9, dice: la seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Eso es lo que nos dice la Constitución con respecto a los derechos pues que tenemos, ¿no? Hay más derechos, sí, pero los que garantiza la Constitución mexicana, ya se los leí, no les leí todos para no aburrirlos y no hacer esta charla. Aquí voy al Código Penal de Procedimientos Penales. Fíjense cómo estos artículos se basan en la Constitución mexicana. Dice el artículo 10, principios de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sustentar la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto el menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Este Código Penal está basado en la Constitución mexicana. Los derechos en el procedimiento. El artículo 18 dice: garantía de ser informado de sus derechos. Todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deberán de velar porque tanto el indiciado como la víctima u ofendido conozcan los derechos que le reconocen en ese momento procedimental la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. O sea, como pueden ver, tanto el afectado como el imputado tienen derechos diferentes, pero tienen a final de cuentas derechos. Los derechos de la víctima ofendido son en total 29. Y les voy a leer nomás 3 que considero básicos. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución. El octavo dice: a recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna. El número 9 dice: acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto a sus denuncias o querellas. Eso es, no sea que sea de bajos recursos o no, que cobrar ningún centavo por ir a presentar una denuncia o una acusación. Eso son bastantes, pero les voy a leer unos. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Anterior a esta reforma, antes uno era culpable hasta que uno tenía que demostrar su inocencia. Eso ya cambió y por eso en el artículo 113, en su primer inciso, dice: a ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. El Código Penal dice que todo aquel que acusa debe de probar. Sí, o sea, ya no solo es de que te acuso de que me robaste un celular. Ah, sí, me estás acusando que te robé un celular, pues demuéstramelo. Ya no es nada más de que te acusé y ya te vas a la cárcel. No. Y aquí lo dice en el primer inciso, que uno es inocente hasta que se demuestre nuestra culpabilidad. A declarar o a guardar silencio es otro de los incisos. A ser asistido por un defensor. Este artículo es este inciso es importante, el quinto, y dice: a que se le informe en el momento de su detención, como en su comparecencia ante el MP, de los hechos de que se le imputan. Hace años en México, el simple hecho de parecer sospechoso ya era motivo para ser trasladado ante el MP y sin decirnos de qué se nos acusaba, se nos encerraba. Y recuerdo mucho ya los años 60, 70, que así era, las famosas racias, agarraban a cuanta persona iba caminando a medianoche y a
a llenar las celdas. ¿De qué se me acusaba? Pues de sospechosismo, pero esa palabra no existe, pero porque yo parecía sospechoso, me agarraban y para adentro. Bueno, a mí nunca me pasó, ¿verdad? Pero lo estoy tomando como un ejemplo. Entonces, los derechos del imputado son 19. Como les decía yo, pues no se los voy a leer todos para no aburrirlos, pero les leí los más importantes, ¿no? En la sección segunda nos habla de la flagrancia y el caso urgente. ¿Qué es la flagrancia? Bueno, aquí no lo aclaran. Se podrá detener a una persona en caso de flagrancia y se entiende que hay flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o dos, inmediatamente después de cometerlo, es detenida en virtud de que es sorprendida cometido el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o cuando la persona es señalada por la víctima o algún testigo presencial. Entonces, si el delincuente es sorprendido y se echa a correr y el policía lo persigue constantemente, no le hace que lo haya agarrado cuadros o kilómetros después, él sigue siendo el imputado, la persona que cometió el delito, porque fue perseguido de forma material e ininterrumpidamente. Y aquí en Ciudad de México han servido para la detención de muchas personas, las famosas cámaras que hay que se les conocen aquí como C4 y C5, y se le ha perseguido a los delincuentes por medio de esas cámaras y los han detenido muy alejados del lugar donde cometió el delito. Pero como aquí lo aclara el Código de Procedimientos Penales, pues que ha sido perseguido de manera material y faltó agregarle también de manera virtual, ¿sí? Esa es la flagrancia, para que hay gente que no la entiende y trata de evadir por ahí la ley, ¿no? El artículo 132 dice los derechos que existen al detenido. Esto es importante y ahorita esto lo dice el Código de Procedimientos Penales. Les voy a leer lo que dice la Ley de Justicia Cívica de su detención. O sea, ya me detuviste, pues ahora tengo el derecho de que le avises a mi familiar, a mi amigo, a mi pariente, a quien sea. Dos, el derecho a consultar en privado a su defensa o a su abogado. El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores. El derecho a ser colocado en una celda en condiciones el derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal. Esto, déjenme esbozar una pequeña sonrisa, pero esto nunca es cierto. Las condiciones no son nada dignas y no hay un acceso al aseo personal. Y eso yo se los digo por experiencia propia. El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas. Cuando para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proporcionarán otras prendas para vestir. El derecho a recibir atención médica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo un trastorno mental. Eso es lo que le garantizan a un detenido y como pueden ver, todo esto va emanando de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no hay una ley por encima de la Constitución. Todas las leyes manan de de la Constitución. Les voy a leer algo de lo que a los cuerpos policíacos prácticamente les obligan a aprender, que es la ley que regula el uso de
Buenas noches, buenas noches. El internet, ya me parece que no, que tiene un problema porque casi se escucha a veces y a veces que no. Parece que el internet tiene problemas por la conexión. No se escucha, no se escucha, no se escucha.